Auspicio del Grupo Di Gama. Bienvenidos a Perú Construye. Mi nombre es Jorge León Benavides. Junto con Miguel Zavala vamos a desarrollar el presente programa. Vamos a hablar de la creciente inseguridad jurídica que amenaza el sector construcción. Para ello tenemos con nosotros al señor Edmundo Lizarzaburu, profesor de la carrera de Administración y Finanzas de ESAN. Edmundo, bienvenido a Perú Construye. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poco, si bien parece que los números del sector construcción este primer trimestre cerrarían en azul, alcanzando los 2 dígitos, según especialistas, hay una creciente preocupación en los inversionistas y es la debilidad institucional y el irrestricto a los acuerdos con privados, sobre todo con lo sucedido en los megapuertos de Chancay. ¿Cuál es tu análisis al respecto? A ver, yo creo que es importante resaltar que todo ese tema se genera producto de una presentación que hace el regulador en el marco del contrato que hay entre el puerto de Chancay, producto de COSCO, con APN. La primera pregunta que yo haría acá y que es importante resaltar es, esto se dio hace 3 años, ¿por qué recién después de 3 años o 2 años salta este tema? Yo creo que hablar de una inseguridad jurídica en el Perú, yo particularmente considero que es muy aventurado, porque de alguna manera las autoridades han presentado o han indicado que van a hacer todos los esfuerzos posibles para que de alguna manera los acuerdos y compromisos que el Perú tiene se enmarquen y se desarrollen. Es importante resaltar que tampoco hemos escuchado a la Contraloría respecto a ese proyecto en particular, respecto a ese contrato y sobre todo a la exclusividad que se da. Un grupo de personas indica con claridad que nuestra Constitución de alguna manera enmarca la no exclusividad, el no monopolio, que es un poco lo que dicen las leyes. Pero acá tenemos que entrar y entender que es un proceso de concesión y de uso por un periodo de tiempo importante. Entonces, cuando un inversionista hace una inversión en la magnitud que se está haciendo en Chancay de 1.500 millones y que podría llegar a 3.500 millones, de alguna manera tiene que tener un periodo de recuperación de la inversión. Entonces, yo creo que el problema que se está dando es que no estamos respondiendo como país de una manera rápida frente a estas situaciones que se presentan, o consultas que se hacen. Y cuando un procurador plantea una situación dentro de la misma entidad, coincido contigo, genera un ruido. Pero creo que ese ruido las autoridades están poco a poco reduciéndolo y de alguna manera se han comprometido que para el APEC a fin de año esté el puerto listo y esta situación no se genere. Porque además tenemos un acuerdo comercial entre Perú con China, con lo cual COSCO podría de alguna manera invocar algunas de las cláusulas que existen. Bueno, si bien estamos tocando el tema de tal vez una inestabilidad jurídica, bueno, lo del megapuerto de Chancay solamente es un ejemplo. A ello también le sumamos la suspensión del cobro de los peajes en Puente Piedra, que si bien podamos estar de acuerdo o no con este cobro, es un contrato firmado. Y también ya están habiendo cuestionamientos en lo que referenta a la modalidad de gobierno a gobierno, lo que es el aeropuerto de Chinchero, lo que podría ser el futuro de el proyecto de la carretera central, y algunos especialistas están deslizando la posibilidad de que esta modalidad pueda ser solamente para proyectos especiales. ¿Cuál es tu opinión al respecto? Bueno, yo creo que tenemos acá que separar 2 cosas importantes. Los proyectos de gobierno a gobierno son importantes en la medida que se genere una infraestructura que va a ser administrada por el Estado. Lo que los expertos recomiendan es que las asociaciones público-privadas sean para proyectos que van a requerir una administración. Ejemplo, un aeropuerto, ejemplo, una carretera. Respecto a lo que tú mencionas sobre los peajes, hay un marco jurídico, que de alguna manera permite ciertas acciones. Lo que no se debe dar es generar acciones que no estén dentro de ese marco, de esas normas, de ese estándar. Entonces, si bien es cierto, en Puente Piedra el peaje se canceló, en el sur subió. Entonces, para unos sí, para otros no. Entonces, yo creo que hay que analizar las situaciones de manera particular, porque eso de alguna manera le corresponde a la Municipalidad de Lima. Respecto a los proyectos de gobierno a gobierno, la experiencia que tenemos y que ha sido importante a pesar de muchas críticas, porque acá hay que resaltar algo. Perú tiene aproximadamente 10 millones de personas en situación de pobreza. Entonces, cuando hablamos de proyectos como gobierno a gobierno que no están enfocados técnicamente en poder hacer que estas personas, que los ciudadanos puedan salir,
siempre van a haber críticas, pero son proyectos que muchas veces se requieren. ¿Ok? Entonces, dicho esto, en el caso del proyecto de los Panamericanos, que fue un proyecto de gobierno a gobierno, fue exitoso. Entonces, y fue exitoso por todo lo que ha dejado. Eso que ha permitido que para el 2027 Perú vuelva a ser sede y ya la infraestructura que se tiene va a permitir toda una continuidad. Pero lo que hay que resaltar es que a raíz de los Panamericanos, unos 3 o 4 años antes y hacia ahora, tenemos ya atletas de primer nivel. Y eso es un componente importante que trae las inversiones y que trae de alguna manera estos proyectos de gobierno a gobierno por un lado, y en el caso de las asociaciones públicas-privadas también deberían darlo. Está pendiente la línea 3 y la línea 4. Entonces, realmente Perú tiene toda una situación importante y donde el marco jurídico se tiene que respetar. Pero regresando al puerto de Chancay, que yo quería hacer un comentario adicional, no solamente debemos enfocarnos en el puerto. O sea, Chancay tiene la necesidad y puede ser un caso típico de una adecuada política pública que integre todos los temas vinculados a urbanismo, a saneamiento, ¿no? Y todos los temas vinculados a educación y salud. Yo creo que ese es un componente importante que no podemos perder de vista. Ahora, entrando a PEC y los beneficios que le puede dar, porque nos ponemos en vitrina, ¿no?, a nivel mundial, Chancay, justamente hablando de Chancay, línea 2 del metro, aeropuerto Jorge Chávez, la ampliación. ¿Cuáles crees tú justamente que serían estos beneficios estando en los ojos del mundo? A ver, yo creo que el principal beneficio es mostrarnos como un país seguro y ordenado. Entonces, claramente, hoy, lamentablemente, esas condiciones no se están dando. Pero tenemos de acá a noviembre a que eso pueda mejorar y yo creo que existe la voluntad, no solamente de las autoridades, yo quiero resaltar la voluntad que hay en muchos funcionarios públicos que están dispuestos, que están enmarcados en que esto se pueda dar. Entonces, ¿qué va a pasar con el APEC? Vamos a estar en vitrina, pero no solamente en noviembre, estamos en vitrina desde ahora. En mayo hay eventos importantes, en junio, en julio, en cada uno de los meses se empieza a descentralizar el APEC y hay muchas ciudades que tienen una oportunidad fundamental para mostrarse, no solamente como una ciudad ordenada, no solamente como un potencial hub, sino para traer nuevamente inversiones que de alguna manera descentralicen lo que estamos buscando, ¿no? Por ejemplo, en la zona oriental es importante, van a haber eventos fundamentales en Ucayali en temas de MIPE, en Arequipa, en la zona norte. Entonces, APEC lo que permite al Perú y nos va a permitir no solamente es ponernos en los ojos del mundo, sino evidenciar que los peruanos en su conjunto podemos, ¿por qué no?, tener 3, 4, 5 millones de turistas al año, cosa que es una meta que aún no la cumplimos. Edmundo, bueno, ya nos queda un minuto. Queríamos tener tu opinión acerca de la recuperación económica. Bueno, el ministro de Economía y Finanzas, José Ariza, señaló que la reactivación se está cristalizando y, bueno, ha mostrado algunos números en los cuales en enero la expansión fue de 1.37. ¿Cómo ves actualmente el tema de la economía y la importancia no solamente de los proyectos de gestión pública, sino también dar impulso a los proyectos privados? A ver, yo creo que coincido parcialmente con el ministro de Economía. Estamos entrando a una meseta, es decir, lo que llamamos financieramente el turning point. Ya no hay una pendiente negativa, estamos empezando una pendiente positiva, pero muy tenue todavía, por ende lo llamamos meseta. ¿De qué va a depender que esa meseta se convierta en un crecimiento hacia arriba hacia el tercer o cuarto trimestre? Principalmente la activación de proyectos, no solamente en el sector minero, sino sobre todo proyectos que generen que la percepción del ciudadano y de la empresa privada permita hacer más inversiones. Eso va a generar mayor contratación, va a generar un dinamismo distinto en sectores como servicios, construcción, turismo. Pero lo que es importante, y es la oportunidad que tenemos, es que hagamos proyectos pensando en el largo plazo, ya no en el corto plazo. Eso es fundamental. Y un ejemplo que yo siempre menciono es, cuando llueve en Lima, ¿qué pasa en el Zanjón? Se inunda. O sea, no puede ser posible que el Zanjón, una obra tan emblemática, no tenga drenaje. Entonces, lo mismo, extrapolémoslo y llevémoslo a otras ciudades. No puede seguir pasando lo que ha ocurrido en Ica, que hasta ahora no se reconstruye, no puede estar Trujillo, no puede estar Chiclayo. De alguna manera tenemos una gran oportunidad para hacer que, con las obras que se tienen que hacer para que la población esté mucho más tranquila y vea que la recaudación se está utilizando de manera eficiente, podamos mantener este crecimiento, que la proyección es de 2.5, la han bajado que era de 2.6, pero debería ser de 3 a 3.5 hacia el 2025. De acuerdo. Bien, muchísimas gracias a Edmundo Lizarzaburu, profesor
de la carrera de Administración y Finanzas de la Universidad ESAN. Hemos tocado varios temas, esperamos tenerte en otra oportunidad. No, muchas gracias por la invitación. Bien, recomendarles, por supuesto, la revista Perú Construye, www.peruconstruye.net. No se olviden, ahí tienen toda la información cada 2 meses, toda la información del acontecer de lo que es construcción e infraestructura. Muchas gracias por estar con nosotros y no se olviden, los esperamos siempre con Rumbo Minero y Perú Construye por esta misma señal los fines de semana.